Sean bienvenidos a un capítulo más. Hoy doy gracias a Dios nuevamente por su vida, doy gracias a Dios por mi vida, doy gracias a Dios por permitirnos tener este espacio, poder compartir en el nombre de nuestro amado Señor y Rey Jesucristo, poder hablar un poco más de Él. Como ya saben, hemos venido trabajando durante algunos meses conocimientos acerca de nuestro Señor, conocimientos que nos sirven para fortalecer nuestra fe, para fortalecer nuestro espíritu y evidentemente para también fortalecer nuestro conocimiento de nuestro Señor, para aprender un poco más de Él, para escuchar su voz incluso a través de su palabra. A partir de este momento vamos a empezar a trabajar un proceso de aprendizaje que va a tener una ruta, una guía de aprendizaje justamente para las personas que entramos a la vida cristiana, que estamos dando esos primeros pasos. Bueno, en este caso yo no, pero los voy a acompañar en este proceso. Voy a tratar de guiarlos con la ayuda de mi Señor, con la sabiduría de parte de Dios que espero y pido a Dios todos los días para poder compartirla con todos ustedes, para poder hablar de las cosas buenas, grandes, misericordias, de su misericordia y de cómo toda su bondad ha hecho parte de nuestra vida. Hoy específicamente comenzamos con esta ruta de aprendizaje que parte desde la pregunta más importante y es ¿quién es Dios? Recuerdo que cuando uno está en la escuela, cuando uno está en el colegio, incluso cuando llega a la universidad, es una pregunta que yo creo que es muy redundante en todo proceso de aprendizaje, sea cual sea el nivel. Incluso desde tiempos inmemorables, el ser humano se ha hecho esta pregunta: ¿quién es Dios? ¿Cómo podemos definir qué es o quién es Dios? Para nosotros es claro que es nuestro Salvador, es claro que es nuestro Creador. Y partiendo desde esta misma premisa, partiendo de esta misma afirmación que Dios es nuestro creador, entonces vamos a empezar a ver quién es Dios, cuáles son sus atributos, cuáles son sus nombres, cuál es el plan de Dios. Y esto lo vamos a ir viendo progresivamente en una línea de tiempo, hablando acerca de estas diferentes cosas. Entonces, en este capítulo de hoy, vamos a tratar de acercarnos a esa respuesta que podemos decir que también es un poco incompleta. Y para eso entonces empezamos a ver que sí o sí va a ser incompleta en tanto que no podemos conocer la profundidad y los misterios que a Dios le pertenecen. No podemos comprender la cabalidad o a cabalidad quién es Dios. Lo que sí podemos ver es que desde nuestra fe cristiana, creyente, podemos empezar a tratar de responder esa pregunta. No vamos a hablar hoy de ciencia, no vamos a hablar hoy de filosofía, no vamos a hablar hoy de gnosticismo ni de ninguna cosa parecida. Vamos a hablar de quién es Dios para nosotros los creyentes, para nosotros que hemos sido rescatados, que hemos sido lavados, que hemos sido limpiados por la sangre de Cristo y que hoy nos hacemos la pregunta de quién es Dios. Dicho todo esto, entonces partimos desde esa primera introducción, partimos desde esa presentación de Dios y creo que la forma más bonita en la que Dios nos hace esa presentación y una de las más interesantes que podemos encontrar es a través de su palabra. La palabra, evidentemente, lo vamos a hablar en uno de los próximos capítulos acerca de qué significa o qué es la palabra de Dios, pero hoy vamos a dar por sentado que la palabra de Dios es la forma en la que Dios se dio a conocer y se reveló, se mostró, se quitó el velo y se mostró a la humanidad y en especial a su pueblo, que inicialmente fue el pueblo de Israel y que hoy somos nosotros adoptados a través de Cristo Jesús. Entonces, esa palabra, ahí vamos a encontrar quién es Dios y cuál es el carácter de Dios, ¿sí? ¿Cómo lo podríamos definir? Ahí es donde vamos a encontrar esa ruta de aprendizaje, ahí es donde vamos a encontrar cada una de las cosas que queremos saber de nuestro papá, las vamos a encontrar ahí. Pero hoy en particular vamos a hablar de uno de los libros que considero yo más sabiduría trae, pero también más confrontación trae al ser humano, y es el libro de Job. El libro de Job se data, según los historiadores bíblicos, que se escribió cerca de 2000 años antes de Cristo. Es decir, que a este momento de la historia, aproximadamente hace 4000 años. Hace 4000 años el mundo era totalmente diferente a lo que hoy conocemos, era totalmente opuesto a lo que hoy conocemos, pero vemos la historia de un hombre
que se encuentra en una situación, en un dilema muy fuerte y muy, muy confrontante, y es que el enemigo logra tocar su vida y logra hacerlo porque Dios lo permite. Resumiendo la historia es más o menos así. Había un hombre que adoraba a Dios, que buscaba a Dios, y el enemigo lo encuentra, se da cuenta que es un hombre que es íntegro, que adora a Dios, que ministra a su casa, que les enseña a sus hijos de Dios, y el enemigo al darse cuenta entonces va y le dice a Dios, venga, él lo adora porque tiene todo, déjeme tocar algunas cosas de él y verá que no lo va a adorar. Dios en su soberanía le permite hacerlo, el enemigo va y lo toca, con la única condición de que no le quite la vida. En este proceso, Job pasa de tener absolutamente todo a perderlo absolutamente todo. Lo único que le quedaba era morir. Sin embargo, nunca rechazó o estuvo en contra del propósito y del plan de Dios. Era un hombre que mantenía su corazón hacia Dios. Sin embargo, tras pasar algún tiempo, tras tener ciertas conversaciones con algunos de sus amigos que parecían ser sabios en el temor de Dios también, este hombre, tras haberlo perdido todos, sus hijos, su dinero, sus tierras, tras haberlo literalmente perdido todo e incluso habiendo estado enfermo, nunca reniega a Dios. Sin embargo, en esas conversaciones que tiene con sus amigos, llega un momento donde Dios se le muestra a Job como un torbellino, así lo dice la historia, y le habla, y le empieza a responder. Cuando Dios le empieza a responder, ahí cambia todo el tono de la historia, y le muestra algo totalmente diferente. Y es lo que hoy, de alguna manera muy pequeñita, vamos a tratar de ver. Porque, como lo mencioné hace un momento, es el libro, al día de hoy, por lo menos, que tiene mayor antigüedad de ser escrito en la Biblia. Ni siquiera Génesis, ni siquiera los libros escritos por Moisés. Ninguno de esos libros al día de hoy, por lo menos con lo que se sabe al día de hoy, es tan antiguo como el libro de Job. Y en este libro de Job vamos a encontrar varias partes donde Dios le está hablando a Job y le dice quién es. Entonces, cuando vemos el libro de Job, vamos a ir específicamente a la respuesta que le da Dios, y eso lo encontramos en el capítulo 38, del versículo 1 al 7, por lo menos lo que vamos a leer el día de hoy, y nos vamos a encontrar con lo siguiente. Y es que en esta parte dice así: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando lavaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Cuando partimos entonces nosotros de esta parte del libro de Job, nos encontramos con un libro que primero es el más antiguo que tenemos al día de hoy en registro. Es en una conversación que tiene un hombre con Dios y Dios le responde y le da ciertos parámetros. Y para nosotros es muy importante porque es ahí donde Dios revela quién es, o por lo menos en cierta medida quién es. ¿Qué vamos a encontrar entonces? ¿Qué dice Dios de sí mismo? ¿Qué le dice Dios a Job de sí mismo? ¿Quién dice Dios que es él? Vamos a ubicarlo en varios puntos. El primero es un Dios creador, todopoderoso y sabio, misericordioso, amoroso y santo. Cuando vemos que es un Dios creador, la pregunta más importante que se hace el ser humano en la vida es: ¿de dónde venimos? ¿Por qué existimos? ¿Somos una casualidad en la
multiplicidad de probabilidades que existían? ¿Qué nos dio o quién nos dio la inteligencia? ¿Por qué construimos una sociedad o las múltiples sociedades que existen? Son preguntas que nos hacemos o que posiblemente en algún momento de nuestras vidas nos hicimos. Y a eso nos lleva a todos nosotros a preguntarnos, bueno, si Dios lo creó, si Dios lo hizo, ¿quién es Dios? Lo primero entonces que vemos es que Dios es un Dios creador. Y para eso vamos al mismo capítulo que acabamos de leer. Y es que nos encontramos con lo siguiente. Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dios le está diciendo, usted no existía, ni siquiera estaba en planes cuando yo estaba haciendo la tierra. En Génesis capítulo 1 encontramos cuando dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él la hizo. No debemos centrarnos en vanas conversaciones, como le diría Pablo a Timoteo, en tratar de encontrar una incógnita que no se puede resolver desde la ciencia, porque la ciencia siempre nos va a decir de la nada nació nada y entonces se juntaron todos los organismos que debían existir para que la vida se gestara y todo se formó y todo funcionó y todo se creó tal cual lo vemos. Alguna vez le escuché un ejemplo a alguien que decía lo siguiente y era, supongamos que van dos carros a alta velocidad, se chocan y al chocarse el conjunto entre la explosión, entre los minerales, entre los metales y entre todas las cosas que componen a los dos carros se unen y forman un reloj inteligente o un celular. Eso no tiene sentido, ¿cierto? Si eso no tiene sentido, entonces ¿por qué sí lo tendría el que hoy pensemos, por ejemplo, que la humanidad y que la Tierra fue fundada o fue creada desde la nada y que se juntaron todos los organismos después de una explosión, el Big Bang, y que de todos esos organismos se gestó la vida y llegó o está en el punto en el que hoy está? Así que no nos vamos a enfocar en eso. Dios es Dios creador. El Dios poderoso que con el poder de su palabra decía que se hiciera y se hacía. Y dijo Dios, sea hecho y se hizo. Y dijo Dios, sea el día y se hizo el día. Y dijo Dios, sea la noche y se hizo la noche. Así Dios es creador. Si entendemos entonces que Dios es creador, entendemos también que nosotros somos hechura suya. Somos creados por Él y para algo. Ese algo lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, acabamos de ver el primer punto, la primera característica. ¿Quién es? Esta es la primera característica de Dios y es Dios creador. Luego vamos a ver un Dios todopoderoso y eso lo vamos a encontrar en el capítulo 38 del verso 8 al verso 11. Y dice así, quiero que lo leamos porque acá nos vamos a detener también un momentico. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por faja su oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, y le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Cuando uno lee esta parte, entiende que hoy, al día de hoy, sabemos que la Tierra es ovalada, no es un círculo perfecto, es un óvalo con achataduras a los polos. Y vemos que hay un gran porcentaje de mar que compone la Tierra, el planeta Tierra. Dios crea el planeta. Pero acá le pregunta a Job, ¿usted estaba cuando yo le delimité el mar? Y ahora que quiero que piensen lo siguiente. La Tierra, como un óvalo, en el espacio vacío, tiene agua y el agua no se sale. Y es un óvalo. Es decir, que en esta parte de abajo hay agua, en esta parte del lado hay agua, en esta parte hay agua y arriba hay agua. Y no se sale. Y es justo lo que le está diciendo el Señor a Job. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno?
cuando puse yo nubes por vestidura suya. Y luego dice, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Y establecí sobre él mi decreto y le puse puertas y cerrojo. Está diciendo que él mismo fue quien contuvo las aguas de los mares. Al día de hoy, esos mares se autosostienen de la siguiente manera. A partir de la evaporación, el agua que existe queda en el ciclo. Si el agua que se produce cayera a los mares y no se evaporara, el mar aumentaría en muchísimo tamaño y la vida en la tierra sería casi que insostenible. Pero se evapora. Así que a partir de esa evaporación se sigue manteniendo en sus límites. Esto se da por un fenómeno que conocemos como gravedad o como una ley física que es la gravedad, que sostiene y ala o jala el mar hacia el centro y hace que mantenga la forma de la tierra. Pero ya Dios le estaba diciendo a Job que él era el que lo sostenía. Así que esta segunda característica de quién es Dios, podemos decir que es todopoderoso y sabio. Si alguien creó la ciencia, fue Dios. Si alguien creó el conocimiento, fue Dios. Si alguien creó todo lo que vemos, fue Dios. ¿Cómo lo hizo? Con el poder de su palabra y con el poder de su voz. Con su poder. Es todopoderoso y es sabio. Vamos al tercer atributo que podemos empezar a esbozar y a entender que Dios se presenta a la humanidad. Dios se muestra a la humanidad. Y se muestra a partir de diferentes características. Por ejemplo, si me tuvieran que definir a mí quién es Dylan, podrían decir, es callado, es silencioso, es analítico, es amable, es sincero, es ensimismado, es pensativo, es elocuente. Podrían dar esas características de mí. Si mencionáramos otro Dylan que ustedes conozcan, quizá tendría otras características. En este caso, nuestro Dios tiene estas características y por eso podemos decir que a partir de estas características podemos responder la pregunta de quién es Dios. Entonces ya oímos que Dios es un Dios creador, creó todo lo que vemos y todo lo que existe por el poder de su fuerza, por el poder de su voz, por el poder de su palabra. También vimos que es todopoderoso para crear y es sabio con toda sabiduría para sostener y sustentar la vida en la tierra y sustentar nuestras vidas. Y luego nos encontramos con una tercera característica y es que vamos a decir que Dios es un Dios misericordioso. Les puse el ejemplo de Job para que comprendiéramos que Dios se mostró a Job y le respondió, le habló, cómo su soberanía, cómo su poder implicaba incluso más allá del alcance de la mente del mismo Job. Hoy entonces nuestra propia mente también es un limitante. No alcanzamos a comprender cuál es la voluntad de Dios, no alcanzamos a comprender cuál es el propósito y el plan de Dios, pero sabemos que Dios es real, sabemos que Él tiene la fuerza para sostenernos y el poder para sostenernos. Ahora, esa tercera característica, vamos a hablar de un Dios misericordioso. Lo vamos a encontrar en Salmo 103, verso 8. Y el Salmo 103, versículo 8 dice lo siguiente: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Acá quiero explicar algo también rápido porque acabamos de ver que se hablaba de Jehová. Y cuando vemos la palabra encontramos Señor, Jehová y luego también encontramos la palabra Dios. Resulta que la palabra Dios originalmente no viene del hebreo, no es una palabra hebrea, de hecho es una palabra que proviene del latín Deus. Resulta que en la Biblia o en la palabra, en la escritura, inicialmente fue escrita en hebreo, luego en griego, en algunas partes está escrita en arameo y originalmente en ese hebreo no existe la palabra o la
la traducción literal de Dios. Entonces existía una palabra que era Elohim. Esta palabra Elohim, entonces en algunas traducciones cuando se traduce al latín la palabra, se le va a colocar literalmente Deus. Entonces, Elohim pasa a ser Deus. En algunos otros casos teníamos el nombre Yahweh o Yahvé, que básicamente va a ser la composición de diferentes partes, diferentes nombres, porque el pueblo hebreo decía que ellos no eran dignos de mencionar el nombre de Dios, entonces usaban varias combinaciones de letras para formar esa palabra, que era Yahweh o Yahvé. Y ese nombre, Yahvé o Yahweh, traduce o significa yo soy el que soy. Así que la forma en la que hoy llamamos y mencionamos Dios realmente es una traducción que llega a nosotros a partir del latín y eventualmente cuando pasa al castellano se convierte en Dios porque era Deus, es la palabra Deus, y luego pasa a ser Dios en castellano, en francés y en portugués tiene sus variaciones. Así como eventualmente pasa al inglés a ser God. Entonces, quiero que entendamos que el título o el rótulo Dios, más allá de ser el nombre de Dios, es la forma en la que nosotros destinamos una categoría nominal o le damos un nombre a ese ser supremo, a ese ser máximo sobre nuestras vidas. Entonces, bueno, ahí era como un paréntesis cortico para hablarles de cómo Dios o la palabra Dios pues llegó a nosotros, a nuestro idioma. Que si está mal decirle Dios, no está mal, porque estamos denotando justamente y estamos atribuyéndole a Él esa palabra de grandeza, esa palabra de poder. Que si le podemos decir Yahvé, Yahweh, que si le podemos decir Señor, Jehová, claro que lo podemos hacer. Son nombres o categorías de nombres que podemos darle a Él. Cerrando ese paréntesis, entonces lo que encontramos en Salmos es que dice que misericordioso y clemente es Jehová o Yahvé. Y entonces decimos que no solo podemos comprender que Dios es poderoso, no solo podemos comprender que es creador, sino que también es un Dios misericordioso que es lento para la ira y grande en misericordia. Que incluso nosotros, habiéndole dado todas las razones para que no nos amara, aún así, Él es lento para enojarse con nosotros. Aún así, Él es lento para darnos un castigo, si podemos hablarlo de esa manera. Porque también podemos decir que nuestro Dios es justo. Y entonces, a quien mal hace, mal recibe. A quien mal obra, mal va a recibir también. Bueno, más allá de esto, quiero que comprendamos que la misericordia de Dios también es impresionante sobre nosotros, sobre la humanidad específicamente. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Hemos visto entonces que es Dios creador, que es un Dios todopoderoso y sabio, que es misericordioso y esa misericordia se produce a partir de algo que es el amor. Porque como Dios no es solo un ser supremo, como una inteligencia artificial, hoy que hablamos tanto de la inteligencia artificial, sino es un ser que siente y nos hizo a nosotros también seres que sienten. Y la raíz o la fuente máxima de ese sentimiento de Dios hacia nosotros es amor. Creo que acá no habría mejor cita bíblica que decir o mencionar Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De esto hablaremos un poco más a profundidad eventualmente. Quiero que nos quedemos con que tanto amó Dios al mundo que por misericordia, porque Él no necesitaba nada de nosotros, sino por amor a nosotros mismos, entregó a su Hijo para salvarnos. Esa es la muestra de amor más grande que ha tenido Dios con nosotros. Entonces, Dios creador crea a la humanidad
la humanidad se aleja de Él y Dios por todos los medios trata de acercarse nuevamente a la humanidad. Y la única manera de acercarse completamente es entregando a su Hijo para el perdón de nuestros pecados, porque también es un Dios justo. Pero reitero, de esto lo iremos ahondando un poco más adelante. En los próximos capítulos hablaremos de la justicia y de la justificación que es en Cristo, de la santidad y demás. Pero esto nos lleva entonces al último, por lo menos el que vamos a ver hoy, atributo, característica de Dios, y es que es santo. Dios es santo. Vamos a ir a Isaías capítulo 6, versículo 3, y dice lo siguiente: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Santo, santo, santo. Esta es una de las veces en las que se menciona 3 veces la santidad de Dios, en la que se menciona 3 veces esa característica tan importante de Dios, y es la santidad. Cómo la santidad hace parte inherente de Dios. Pero ¿qué entendemos entonces por santidad? Y básicamente, para no redondar tanto, es absolutamente separado del mal. No hay mal en Dios. No puede haber mal en Dios. Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo santo proviene de Él. Entonces, ¿cuáles son estas características? ¿Qué es Dios? ¿O quién es Dios? Es un Dios creador, es un Dios todopoderoso y sabio, es misericordioso, es amoroso y es santo. ¿Quién es Dios? Ese es Dios. Partimos desde acá porque vamos a empezar a ver el recorrido histórico también en una línea de tiempo acerca de cómo Dios nos fue llamando, cómo Dios fue construyendo un plan perfecto para salvarnos. Y antes de empezar a ver la creación, vamos a ver quién es Dios, y es lo que estamos haciendo en este momento. ¿Quién es Dios? Luego pasamos a ver qué es la creación, cómo lo hace, de qué manera lo hizo y cuál era el propósito. Pero esto lo iremos viendo en los próximos capítulos, que espero no se pierdan, que espero procuren estar acá, procuremos aprender cada vez más de nuestro Señor. Yo me tomo el tiempo de hacer esto con muchísimo amor por ustedes, con muchísimo amor por mi Señor, porque anhelo servirle, porque anhelo hacer algo para su obra, y si esta es la forma en la que yo puedo aportar algo, me doy por bien servido, me glorío en el Señor, me glorío en el poder de su fuerza y en todas las cosas buenas, grandes y maravillosas que Él ha venido haciendo en mi vida. Así que en este momento, si a usted le gustó este video, si en alguna manera le fue de provecho espiritualmente, espero que pueda seguir creciendo en el Señor, que pueda seguir aprendiendo, que escudriñe la palabra y que pueda comprender que la revelación de Dios se da en 2 sentidos, y esto lo tomaríamos a modo de conclusión. Y es que hay una revelación general a partir de la creación, y es que dice la Escritura: su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles a través de las cosas creadas. Entonces, todo lo que conocemos de Dios lo vemos a través de la creación, y eso cualquier persona que viva y que pueda respirar, que pueda ver, que pueda palpar, es consciente de que la creación es el poder de Dios, de que ahí contemplamos el poder de Dios, la gloria de Dios. Pero también hay una revelación específica, y esa revelación específica va a ser para nosotros a través de su palabra, y también va a ser dada por su Espíritu Santo. Y esa revelación específica es de la que vamos a hablar muchísimo más adelante para todos ustedes, mis amados hermanos, para mí incluso, que vamos a poder aprender en este transcurso, en este tiempo, a poder aprender de nuestro Señor. Entonces, como les decía, si les gustó este video, no olvide darle like, compártalo, guárdelo, porque sé que a muchos de nosotros y para muchos puede llegar a ser de beneficio. Por el momento no me queda más que despedirme, agradecerle al Señor por permitirme hablar de Él, agradecerle a ustedes por su tiempo, por tomarse el tiempo de ver este capítulo, por aprender un poco más, y espero que si tienen dudas, preguntas, inquietudes, las puedan hacer aquí en la caja de comentarios. No siendo más por el momento, me despido y les digo: Dios les bendiga.